Acá tenemos la llave. De un lado tiene un tornillo Phillips y del otro tiene los botones. Pueden usar la pila CR1616 o CR1620, que tiene un poco más de capacidad. Necesitan un destornillador Phillips de relojero con el que vamos a sacar el tornillo de la llave. La cabeza del tornillo es muy chica, así que no usen un destornillador grande o la pueden deformar. Ahora le sacamos el llavero, si es que tiene, y vamos a ver que al costado tiene una ranura. Ahí metemos la uña y tiramos. En la parte donde va el llavero tiene una traba, así que metemos un destornillador plano y hacemos palanca con cuidado. Ahí vemos que hacemos presión y sale. Cuando lo abrimos sale la botonera de la alarma y ahí vemos la traba. En cada extremo tiene una pestaña. Metemos la uña y hacemos palanca. Ahí vemos cómo sale. Es muy importante que armen la alarma en este sentido, porque si no la pila no va a hacer contacto. Con un destornillador plano sacamos la pila. En la carcasa hay un signo más. Eso indica de qué lado va el signo positivo de la batería. Y en la batería tenemos el mismo símbolo, así que los tenemos que hacer coincidir. Abrimos la pila nueva, la apoyamos en el metal que la sujeta y empujamos. Ahí vemos que trabó. Ahora la vamos a cerrar en esta posición. Como vemos, en la parte inferior hay una parte dorada que hace contacto con las patas de abajo, así que eso tiene que coincidir. Ahora lo cerramos, procuramos que ingrese la traba de un lado, después lo damos vuelta y presionamos del otro lado, hasta que hace clic. Ahora ponemos la alarma en la llave. Ahí vemos que tiene una sola posición, no se pueden equivocar. Del otro lado metemos la tapita y hacemos coincidir con la traba donde va el llavero. Primero ingresa de ese lado y empujamos del otro. Ahora ponemos el tornillo Phillips y lo atornillamos. Cuando presionemos los botones no va a prender la luz porque hay que configurar la llave. Una vez configurada, presionamos el botón y vemos que prende el LED rojo. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.